una vez que haya localizado el capítulo 3 de la carta a los Colosenses, se ponga en pie, porque voy a hacer la lectura. Vamos a leer los primeros 17 versículos de la carta a los Colosenses. Solamente nos vamos a fijar en esta tarde como meta, vamos a estudiar los versículos del 12 al 14, pero para tener una idea de qué habla Colosenses capítulo 3, necesitamos leer todo el texto. La carta a los Colosenses en su capítulo 3 dice de la siguiente forma: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces nosotros también seréis manifestados con él en gloria. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo como vivíais en ellas. Pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro. Como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. Y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándonos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestro corazón, en vuestros corazones, y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de él a Dios el Padre. Vamos a orar. Dios y Señor que estás en el cielo, agradezco profundamente tu amor y tu bondad. Gracias por permitirme estar con salud. Muchas gracias, Padre, por tu iglesia, que durante esta semana tuvo a bien cuidar de mi vida, Señor, cuidar de la de mi familia, estar al pendiente, Señor, de nosotros, de llamar, de escribir y de preguntar cómo estamos, Señor. Padre, soy un inmerecedor de tanto amor. Y Padre, soy inmerecedor de pararme aquí para predicar tu palabra. Te ruego, Señor, que tomes todo lo que he leído, todo lo que he observado, lo que he estudiado, que lo traigas a mi mente, que tu Santo Espíritu lo tome, Señor, y que me permitas ser fiel al momento de explicar tu palabra, con la intención de que nosotros seamos conformados en nuestras vidas de acuerdo a lo que desea tu Escritura, Señor, y podamos así darte gloria y honra. Que a ti sea la alabanza y la gloria, Señor, porque eres quien ha iniciado una obra que no concluirá hasta que lleguemos a tu presencia. Te amamos, Padre. Oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Pues, hermanos, vamos a comenzar con este texto. Como lo decía, y solamente quiero hacer un paréntesis. Muchas gracias, hermanos, por todas las muestras de amor, de atención, cada una de sus palabras, cada una de sus oraciones. Nos dimos cuenta cómo Dios obró a través de ellas para bien en mi vida. Y bueno, solamente estaba resfriado y agradezco a Dios profundamente su sostén en oración, tantas muestras de amor y de cariño. Y pues, hermanos, este sermón iba a ser predicado hace 8 días, pero se pospuso una semana. Dios sabe por qué lo hace, pero déme oportunidad de externarle de qué trata Colosenses, capítulo 3, versículos del 12 al 14. ¿Qué debemos entender cuando usted y yo leemos Colosenses 3, 12 al 14? Bueno, no está muy complejo y en unas cuantas palabras enseña lo siguiente.
cuando leemos Colosenses 3, 12 al 14, observamos que Pablo enseñó a los colosenses cómo debían vivir por haber sido escogidos por Dios. Eso es lo que usted y yo tenemos que entender. Pablo enseñó a los colosenses cómo debían vivir por haber sido escogidos por Dios. Aquí Pablo dice que ellos, los colosenses y todo cristiano ha sido escogido por Dios. Entonces, ¿cómo debemos vivir a la luz de esta verdad? Ahora, ¿eso qué tiene que ver con nuestras vidas? A lo mejor me dice, bueno, está muy bonito, pero eso, ¿cómo se relaciona con nuestras vidas? Pues se relaciona de una manera muy clara. Fíjense muy bien. En este pasaje, usted y yo vamos a encontrar tres realidades que certifican que vivo como hijo de Dios. Ah, caray. Usted quiere ver que hay tres realidades en su vida que certifican, que manifiestan que usted es hijo de Dios. Bueno, pues quédese conmigo y póngase atento porque eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Este pasaje nos da tres realidades que certifican que vivo como hijo de Dios, porque Pablo enseñó a los colosenses cómo debían vivir por haber sido escogidos por Dios. Bueno, lo primero que nosotros vamos a observar es lo siguiente. Lo primero que vamos a observar es lo siguiente, y es que nosotros certificamos que vivimos como hijos de Dios porque somos más parecidos a Cristo. Nosotros certificamos una realidad que certifica que vivo como hijo de Dios, es que yo soy parecido a Cristo. Vea por qué lo digo esto. Verso del 12 al verso 14, verso número 12. Entonces, como escogidos de Dios, santos llamados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. ¿Sabe por qué es importante darnos un tiempo para estudiar esto? Porque yo no sé si a usted le ha pasado. Bueno, déjeme platicarle algo. Hace algunos años, que será más o menos unos 4 o 5 años, se me hizo fácil comprar uno de esos muebles que son como closets armables. ¿Los ha visto? Que se ven bien fáciles para colgar y guardar ropa. Y uno dice, está re fácil armarlos. Pero lo que usted no sabe es que yo no soy muy ducho para esas artes. La verdad, hermano, soy rechambón. Yo para las cosas de mantenimiento soy chamboncísimo. Entonces, le echo ganitas, pero soy malísimo. Entonces, a menos que alguien me ayude, me va a salir bien. Pero en esta ocasión compramos esos muebles porque les íbamos a poner en otro lugar. No era en mi casa. Y entonces, pues yo dije, bueno, ¿qué tan difícil puede ser si tienes las herramientas y tienes el instructivo? Uy, no, está regalado. Bueno, hermano, ya sabe el arte. Abre la cajita, saca las tablitas, salen pijas chicas, pijas grandes, taponcitos, taponzotes, y ahí salen otros que se parecen mucho. Y uno dice, ¿y qué diferencia hay entre el B4 y el B6B? Y uno dice, Dios mío, ¿y aquí qué va a pasar? Y entonces, ya sabe, pues empieza uno a intentarlo armar y el miedo viene cuando te empieza a sobrar una pija, te sobra esto y te sobra una aquello, y uno dice, pues ya no sé si me está quedando bien. Entonces yo recuerdo que cuando lo iba armando, me decía mi esposa, empezaste a las 7 y son las 10. No creo que a las 7 de la mañana, 10 de la mañana, eran las 10 de la noche y yo seguía ahí metido con la desesperación y eso no quedaba. Y recuerdo que constantemente me hacía hacia atrás y decía, sí se parece, no se parece al del instructivo. Usted sabe, todo un show. Aquellos que han intentado hacer algo, pues bueno, me han de comprender. Bueno, creo que a veces así es nuestra vida. A veces es algo similar. Hemos sido llamados a ser hijos de Dios. Y esto debe ser evidente. ¿Está de acuerdo? En nuestra vida debe ser evidente que somos hijos de Dios. Pero gracias a Dios tenemos un manual que es más claro que el que venden en esos mugrosos muebles. Hay un manual que es más claro y que nos deja ver cómo podemos evaluar y saber si en nosotros, al ser hijos de Dios, se está formando la imagen de Cristo. Y si en verdad nos estamos pareciendo al Hijo de Dios, porque somos elegidos por Él, o nos parecemos más a aquel mueble todo chueco que me estaba quedando. Entonces, creo que usted me entiende perfectamente. Así es que déjeme ahora recordarle qué es lo que enseña la carta a los Colosenses. Bueno, la carta a los Colosenses, Pablo le escribe para aclarar algunas falsas enseñanzas. Pero la segunda parte, que es en donde está nuestro texto, es la parte práctica, donde él empieza a sentar todas sus enseñanzas, cómo repercuten de manera correcta en nuestra vida. Así es que de manera muy oportuna, nosotros desde el capítulo 3 vemos una práctica tras otra, tras otra. ¿Por qué? Bueno, porque nos encontramos que la vida del creyente
debe ser impactada por la realidad de que ha sido alcanzado por el Evangelio. De hecho, en el capítulo 3, los primeros 3 versículos les dice, sí, si habéis pues resucitado las cosas en Cristo, ustedes buscan las cosas eternas, ya no están relacionándose y entreteniéndose con las baratijas que este mundo ofrece. Por si fuera poco, después, en el versículo del 5 al 9, vamos a ver que Pablo les dice, y si ustedes han sido elegidos por Dios, ustedes han abrazado el Evangelio, ustedes seguramente tienen que haberse, se deben de quitar algunas cosas que les estorban. Y ahí viene la lista, nada más una listita, nada agradable. Dice, quítense de ustedes fornicación, impureza, pasiones, malos deseos, avaricia, quítense eso, quítenselo como un trapo viejo, sáquenselo de encima. Y después del 9 al 11, habla acerca de su nueva identidad en Cristo. Usted se percata, dice lo siguiente, al viejo hombre, dice, perdón, en el verso 9, dice, desechando al viejo hombre con sus malos hábitos, y habéis vestido del nuevo hombre. Se quitaron unas cosas y se pusieron una ropa nueva, que se caracteriza porque ahora ustedes empiezan a parecerse más a Cristo. Y a partir del verso 12, Pablo enseña que cómo es que los creyentes debemos vestir, qué es la nueva naturaleza que nos vamos a apropiar. Ya les dijo, quítense esa ropa vieja, y ahora les dice, pónganse una ropa nueva. Y esa es la característica. La característica es una prenda que usaba Cristo. Es el carácter de Cristo esa prenda. Y usted me va a acompañar y se va a sorprender. Así es que, por eso Pablo es que empieza diciendo lo siguiente. Entonces, ¿qué? Si es que Pablo acaba de describir lo que Dios ha hecho por el creyente en los versos anteriores. Y a partir de este momento va a decir lo que Dios espera del creyente como respuesta. Dios ya sacó cosas de su vida y ahora ¿qué espera de nuestra vida? Bueno, por eso es de que Pablo empieza así. Pablo empieza con un entonces, es decir, como resultado de lo que Dios ha hecho en sus vidas, ustedes deben actuar de la siguiente manera. Ponga atención. Entonces, como escogidos de Dios, híjole, hermano, le voy a decir una cosa. El plan era llegar hasta el verso 17, pero esta simple frase, esta pequeña frase de unas cuantas palabras, de 4 palabras, como escogidos de Dios, no nos puede permitir avanzar tanto como quisiéramos. ¿Y sabe qué? Está bien, porque para que pasemos por aquí va a ser muy complicado. Así es que lo mejor es verla a profundidad. Entonces dice Pablo, entonces, como resultado de lo que ya dijimos, eso manifiesta que ustedes son escogidos de Dios. Y entonces Pablo dice a los hermanos de la iglesia de Colosas que han sido seleccionados por Dios. Pero fíjese muy bien, me gusta mucho esto. Cuando usted va tal vez a comprar frijolito del sueldo, ¿no? Ya no de la bolsa, no sé si le tocó. Usted agarra, hermano, ¿y qué hace? Bueno, mejor el limón. El limón, no sé cómo va usted. Usted no pide un kilo de limón y se agarra lo primero que encuentra, ¿no, hermano? Si usted es como yo, va y le echa ojo al frijol, al limoncito, ¿no? A ver, no, este está amarillito, negrito. Este está bueno, este pasa. A ver, este está mejor. Este pasa. No, este está amarillo con negro, me va a amargar el agua. Este se va de lado y empieza a escoger. ¿Sí se acuerda? Bueno, algo así. Le voy a decir por qué. Porque la palabra escogido, primero, ¿cómo es entonces? En consecuencia, como escogidos de Dios. Y Pablo utiliza esta palabra para referirse a que algo ha sido especialmente separado, porque tiene una característica sagrada o pura. Es porque va a ser utilizado por Dios. Ahora, tranquilo, no se empieza a ufanar mucho, ni se empieza a darse su taco, diríamos algunos de nosotros. No, 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 porque en usted no había tales características. No fue escogido por Dios porque fuera el buen limoncito. No, si fuéramos así, yo diría, yo sería el limón negro y agrio y amargo. Entonces, fuimos escogidos por Dios. ¿Por qué? Bueno, porque fuimos separados, ¿sí? Y fuimos separados para un uso sagrado, un uso puro. De hecho, se usaba esta palabra para apuntar a algo consagrado. ¿Sabe cómo qué? Como los vasos del templo. Ya le quedó claro que allá fueron consagrados, fueron escogidos los vasos para un uso particular y especial. ¿Y sabe qué?
La palabra que se nos traduce como escogidos enfatiza la idea de selección. Y esta misma palabra se repite constantemente en el Antiguo Testamento para referirse a la elección que hizo Dios del pueblo de Israel. Así que en estas palabras, lo que están haciendo como escogido de Dios, están apuntando a una cosa importante. Nadie se hizo cristiano solo por su propia elección. ¿Cómo? Si yo decidí seguir a Cristo. Yo recuerdo aquella vez que me predicaron y dijeron, Señor, yo estaba mal y necesitaba seguirte. Pues sí lo hizo, pero no es todo. Usted respondió a algo que ya Dios había hecho mucho tiempo antes. ¿Qué había hecho Dios? Lo había escogido. Y lo había hecho de manera particular y especial. Es decir, no fue en el montón, no. Dios fue seleccionando de manera particular y especial. Dijo, a él sí. Yo conozco a Isaac, sé quién es Isaac, y por mi bondad, no ha hecho nada malo, no ha hecho nada bueno. Perdón, cámbialo, córrelo. No ha hecho nada bueno, está amargo, está negro ese limón, pero a Isaac lo elijo. A pesar de todo lo que he hecho, lo elijo y me separó, me escogió. Los creyentes como escogidos de Dios, ¿por qué somos escogidos? ¿Con qué propósito? Bueno, para salvarnos de nuestro pecado y de nuestra condenación. ¿Cómo? Ay, ¿no es para que yo sea su hijo? Pues sí, pero realmente fue elegido porque todos estábamos destinados, o bueno, todos, cada uno de nosotros había hecho con su vida, vivía de manera desobediente, rebelde, y por consecuencia la paga del pecado es muerte, y la consecuencia inmediata era vivir separados eternamente de Dios, bajo la ira de Dios. Eso nos convertía en enemigo de Dios, y por eso es que Dios, antes de la fundación del mundo, nos escogió Dios de manera precisa y particular. No fue del montón una elección del montón, no. Él se acercó de manera particular y especial para decidir quién. Y dijo, por mi bondad, aunque no lo merece, Isaac. Y entonces póngale su nombre. No ha hecho nada bueno. No me agrada, ni me buscan, ni se interesa a mí, pero por mi amor, yo decido Abdías, Arturo, Sari, Jesse, Santi, el pastor Santi, Abby, Eva, Marta, Gloria, y empieza Rosario, y así todos los nombres, y empieza a elegir de manera particular de qué nos escogió Dios para salvarnos de nuestros pecados. Y sabe esto, nos tenemos que dar un tiempo, porque lo tenemos que reflexionar. Oiga lo que dice Efesios 1:4. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo se ejecutó esto? Antes de que el mundo girara, antes de que el mundo fuese creado, Dios, en su soberanía, en su capacidad de determinar qué era lo mejor, Él decidió escogerlo a usted. Antes de que este mundo fuese creado y se echara a girar, Dios lo había escogido. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, nos escogió para que un día aceptáramos la obra redentora de Cristo en la cruz y así presentarnos santos y sin mancha delante de su presencia. ¿No le parece sorprendente? ¿No le parece impresionante? Ponga y dimensiónelo así. Lo anterior se encuentra en otra carta de Pablo, pero póngalo y piénselo así. Esta elección Dios la hizo por su voluntad y lo movió su amor. Ahora, no es la única vez que se enseña esto. Déjeme darle otro texto. Fíjese lo que va a decir Pablo a la iglesia de Tesalónica. Muestra su confianza de que Dios los había escogido a los tesalonicenses para salvación. Oiga lo que dice. Sabiendo, hermanos, amados de Dios, su elección de vosotros. Le dice Pablo a los tesalonicenses. O sea, ya se lo dijo a los colosenses. Se lo dijo a los... se lo dijo a los colosenses, se los dice a los tesalonicenses y se los dice a donde iba dirigida la carta que nosotros conocemos como Efesios. Probablemente los hermanos de la Odisea. Se los dice a ellos. Pero vea qué más le dice a los tesalonicenses. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe y la verdad.
¡Guau, hermanos! Esto quiere decir que no es una enseñanza aislada. Dios, en su amor, eligió quién le había de aceptar. Y eso es enorme y eso nos debe de dar paz. ¿Sabe por qué? Porque lo primero que usted tendría que pensar es qué hicimos para ser tomados en cuenta por Dios para salvación. ¿Sabe qué hizo usted y qué hice yo? Realmente nada. Realmente usted y yo no hicimos nada. Lo único que habíamos hecho era ganarnos la separación de Dios absolutamente. La Biblia afirma que lo único que habíamos hecho era vivir pecando y ser merecedores de muerte. Le voy a leer otro texto. Romanos 3:23. Por cuanto todos, ¿ya oyó? Por cuanto todos, ahí estoy incluido yo. Todos y todo ser humano que ha pisado esta tierra, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Nadie quería saber de Dios. ¿Qué hemos hecho para ser escogidos por Dios? Pues la verdad, lo único que habíamos hecho era separarnos de Él y merecernos cada vez más el infierno. Sin embargo, la Biblia lo que va a afirmar es que Dios no nos llamó por nuestras buenas obras. ¿Sabe por qué nos escogió Dios? Bueno, nos escogió según su propósito y según su gracia, y todo es por gracia. Es algo que no merecíamos. Miren lo que dice 2 Timoteo 1:9. ¿Y quién nos ha salvado? ¿Y quién nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo? No según nuestras obras, sino según su propósito, según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Porque la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, es por fe. Guau, hermanos. A ver, somos escogidos ¿para qué? Para ser salvados de nuestros pecados. De nuestro pecado, perdón. ¿Qué habíamos hecho? No habíamos hecho nada más que vivir separados y merecernos la separación eterna de Dios. Pero Dios, por su gracia y por su amor, nos dio lo que no merecíamos y nos reconcilió con Él y nos escogió y nos entregó para que nosotros pudiésemos creer en el sacrificio que había hecho Cristo a nuestro favor. Ahora piénselo de esta manera. Algunos dicen, es que esta enseñanza es aberrante. Tú me estás diciendo que Dios escogió a unos y a otros no. Pues la Biblia enseña que sí, pero eso no es aberrante. Es que si usted lo quiere ver a través del razonamiento humano, pues lo va a ver así porque nuestra mente es finita y está caída y está contaminada por el pecado y por consecuencia va a tender a buscar que Dios es injusto, pero no es así. Usted más bien tendría que pensarlo así. Si todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, todos debiésemos ir a pasar la eternidad separados del Dios que no queríamos saber. Más bien es un acto de bondad, un acto de amor, de compasión de parte de Dios que nos haya escogido para ser salvos. Ahora, hay otra cosa más que le tengo que decir porque no puedo avanzar y te necesito que quede muy claro. ¿Ya vio de quién fue la iniciativa? El plan y la iniciativa, hermanos, no fue de usted, porque yo elegí a Dios, ¿no? Entonces, como escogidos de Dios, ¿de quién fue la iniciativa? Pues la iniciativa fue y es de Dios. Antes de la respuesta de los colosenses, se encuentra la gracia de Dios, actuando en favor de ellos y los llevándolos hasta sus pies. Recuerde, los colosenses habían escuchado el evangelio a través de un hombre, un maestro, que no era Pablo, y Dios había manifestado así su bondad. Así que aquí podemos observar que la Biblia enseña con claridad que Dios, en su determinación, en su soberanía, había escogido a personas para que pertenezcan a Cristo. Dígame si simplemente no es sorprendente. Pero hay un punto más que usted tiene que unir a esta enseñanza de la elección de Dios, que no va aislada. Son dos cosas, hermano, perdón, aquí necesito que vea mis manos, son dos, no va sobre una sola vía, son dos vías que conducen una enseñanza muy importante y van de la mano. En nuestra mente parece que se repelen como imán, porque está finita, es pequeña nuestra mente, pero en la mente sabia, inmensa, santa de Dios, las dos cosas que voy a mencionar van de la mano. Dios elige, pero el hombre también es responsable de decidir buscar al Señor. ¿Sabe? Para esto nosotros necesitamos leer Romanos 3, del 10 al 18.
también afirmamos con este pasaje en la responsabilidad del hombre. Dios no salva a los hombres en contra de su voluntad. Solamente salva a aquellos que se arrepienten y desean buscar al Señor. Vean lo que dice Romanos 3, 10 al 18, porque esto nos describe a todos. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor delante de Dios, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Dios no puede salvar a quien no quiere. Dios no puede salvar a quien no quiere. Se percata. Pero Dios tomó la iniciativa. Y sabe, aquí le va una buena noticia. Tomó la iniciativa con usted que está escuchando el mensaje de hoy. ¿Cómo va a responder a Dios? Y si usted ya respondió a Dios, debe de soltarse en alabanza y decir, vine a alabar a Dios. Él vino a mi día en un día muy especial, cambió mi corazón, me mostró un camino mejor y esa es la razón por la que yo le canto el día de hoy, por eso me congrego, porque Dios me escogió cuando yo no lo merecía, cuando yo no quería saber nada de Él me buscó. Hermano, sorprendente. Y esa es la oportunidad que tiene hoy usted que me esté oyendo y si no ha entregado su vida. Dios le está buscando. Dios le está dando la oportunidad. Usted y yo no sabemos si le ha elegido, pero va a ser patente que le eligió si usted se arrepiente y busca al Señor. Pero vea lo que dice. Entonces, como escogidos de Dios, santos llamados, y aquí viene una consecuencia inmediata de ser escogido de Dios. Son santos llamados. Como ustedes son escogidos, son santos. Y cuando se habla de la palabra santo, se habla de algo separado, que es separado tanto espiritualmente como para vivir una vida de mejor calidad, de una mejor moralidad. Es decir, los colosenses y todos los creyentes han sido separados del pecado y consagrados a Dios. La mayor característica de Dios es la santidad. Y usted y yo vivíamos en pecado, pero como somos escogidos por Dios, ahora compartimos esa naturaleza santa. Dios nos apartó de lo que vivíamos, nos apartó de ese tipo de esa manera de vivir. ¿Para qué? Para ahora de llevar una vida apartada del pecado, consagrada a Dios para su servicio. Así que Dios escogió a los creyentes de entre todos los seres humanos y los atrajo a Él para hacerlos diferentes del mundo en el que se desarrollaban. ¿No cambió por eso su vida? ¿No cuando llegó al Señor fue totalmente distinto? ¿Por qué? Porque ahora como escogido de Dios ha sido apartado. Usted es santo. Y por supuesto, una consecuencia lógica, cuando los creyentes no actúan entonces diferente al mundo, ¿qué nos está diciendo este texto? Pues que arruinamos el propósito por el que fuimos escogidos. Si fuimos escogidos para ser santos y nos comportamos como lo hace cualquier persona, entonces estamos contradiciendo el propósito de nuestra elección. ¡Wow! ¡Qué gravedad! ¡Qué gravedad! Pero la segunda palabra es característica del cristianismo. Somos amados por Dios. Y esto significa que somos el objeto de su especial amor. Santos y amados. Ay, híjole, mire, yo no sé usted, me emociono por lo siguiente, mira, hasta la piel se me puso chinita, pero le voy a decir por qué. Porque usted se puede sentir bien orgulloso de decir, mi esposa me ama, yo sé que me ama. ¿Me amas, verdad? Bueno, como dicen allá en el norte, ¿me amas, vieja? ¿Me amas, amor? ¿Me amas, amor? Sí. Yo sé que me ama. Ahora sí, fría, pero yo sé que me ama, ¿no? No, pero imagínese, ¿qué se puede pensar si sé que el Dios que creó el universo, que el Dios que echó a girar el mundo, que lo mantiene en su órbita, que guarda el curso de los trazos celestes, que guarda el curso del caminar de las hormigas, que provee de alimento a toda la creación, me ama? ¡Oh, hermano! No, hermano, no tiene comparación. Eso no tiene comparación.
el creador, el ser más poderoso de este universo, me ama. Me ama. Hermano, con esto podríamos cerrar. Entonces, pues como escogidos de Dios, santos, apartados y amados, mi hermano, yo no sé qué más quieres saber. Dios nos ha santificado, nos ha apartado para manifestar su carácter y somos amados. Somos el objeto especial de su amor. Entonces, así que podemos observar que la elección de Dios se basa en su incomprensible amor por nosotros. ¿Qué lo movió? Su amor. ¿Pero qué dice? Bueno, nada. Es incomprensible. Sí, ni lo intenta entender. Lo ama Dios. No lo intenta entender, no lo va a lograr. Lo ama Dios. Y fíjese lo que dice Efesios capítulo 1, 4 y 5. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó por adopción como hijos para así, mediante Jesús, dice, perdón otra vez, en amor nos predestinó para adopción como hijos para así, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. ¿Por qué nos escogió? Porque Dios nos amó. Escogidos, santos, llamados, hermanos, son términos que usted ve constantemente en el Antiguo Testamento. ¿Sabe para qué? Refiriéndose a Israel. Usted y yo no tenemos nada que envidiarle al pueblo judío del Antiguo Testamento porque estos términos son aplicados a nosotros el día de hoy. Somos escogidos, somos santos y somos amados por Dios. ¿Qué más quiere? ¿Qué más desea? ¿Sabe cuál es la respuesta inmediata? Bueno, la respuesta inmediata es la siguiente. Por tal razón, como santos, escogidos de Dios, santos llamados, revestidos de tierna compasión, pónganse una ropa nueva. Ya se quitaron una ropa vieja, con todas las características y la lista que vimos hace varios meses. Bueno, ahora pónganse una nueva y vean la lista. Revestidos, dice, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Así es que Pablo lo que les va a decir es tiempo de ponerse una ropa nueva, una nueva vestidura y cúbranse con esa prenda, cúbranse con esa prenda. Y lo primero que les va a decir es, les va a dar las cualidades. Y la primera cualidad es revestidos de tierna compasión. Literalmente es revestidos de entrañas. Y usted diría, ¿y eso qué es? ¿Cómo que revestidos de entrañas? Cuando usted habla de entrañas, seguramente se acuerda de sus entrañas, de su estómago, ¿no? Que empiezan a gruñir cuando tiene hambre, y espero que haya desayunado, pero aquí estarían gruñendo. Bueno, esas son las entrañas, revestidos de entrañas. ¿Y eso a quién se le ocurrió? Bueno, es que primero, usted debe de recordar que este libro fue escrito en idioma griego, y los griegos recordaban lo siguiente, los griegos consideraban las entrañas, los intestinos, como el asiento de las pasiones, pero de las pasiones más violentas. Pero los hebreos, en particular, relacionaban las entrañas intestinales y era el asiento de los afectos, de las cosas más loables y más tiernas, de lo más entrañable. Ya le oyó, de lo más entrañable. Cuando usted dice, es que esto me conmovió hasta las entrañas. Ah, caray, es cuando ve una buena película romántica y que le va a empezar a brincar el ojito porque quiere llorar. Ah, eso es. Revístanse de las entrañas. Y por eso es de que no está mal que otras traducciones dicen revestidos de misericordia entrañable. La palabra que se nos traduce como compasión, aquí, en esta parte, revestidos, dice de tierna compasión, tiene la idea de la misericordia, es decir, de la piedad, de ser empático con alguien. Entonces Pablo está invitando a que se vistan de una compasión que es profunda. Si ustedes son elegidos por Dios, se debe de caracterizar su vida porque se visten de compasión profunda. Tengan un sentimiento de compasión tierna y que les apremia a ayudar al que tiene necesidad. Ah, yo conozco a gente así. Yo conozco a gente así, que apenas sabe que alguien tiene necesidad y mire, está ahí llamando. Que alguien tiene necesidad y les está escribiendo. Yo sé de gente en la iglesia que apenas alguien tiene necesidad y dice, ¿y cómo les ayudo? ¿Y cómo suplo?
Yo soy testigo de eso, yo lo he visto. Eso es una manifestación de lo que Dios hace en la vida de una persona. ¿Y sabe por qué? Porque están imitando a Cristo. Fíjese, acuérdese de este pasaje. Y dice que el Señor Jesús, viendo a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen ¿qué? Como ovejas que no tienen pastor. Así es que Pablo lo que nos dice, muévanse a tener una misericordia entrañable, profunda. La invitación entonces era que los colosenses no fueran indiferentes al sufrimiento de la gente, que tanto se parece a Cristo. ¿Le gusta pasar así? ¿O ve el sufrimiento y se detiene? Porque Filipenses 2 dice, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, ahí está la iglesia. Ámense, déjense de pelear, le dice Pablo a los filipenses. Pero no solamente se revistan de eso, de este tipo de acción, sino también revístanse de bondad. Y cuando dice bondad, describe una disposición de buen corazón en los hechos. No nada más es decir, sí, eso es bonito. No, es algo que trasciende de lo bonito a las acciones. Y la idea de Pablo es que se pongan en práctica la bondad, pero con acción. ¿Lo conoce? ¿Conoce ese tipo de persona que dice, ¿cómo le puedo ayudar? Pero ya está pensando en el cómo y ya está pensando en el qué y en el cómo y en el cuándo. No lo voy a dejar. Es ahorita lo voy a hacer. Es decir, sé bueno, pero exprésalo con acciones. No se vale decir, el hermano sabe que lo amo. Exprésalo con acciones. Exprésalo con acciones. Manifiéstaslo. ¿Cómo? Llámale, búscale, escríbele, actúa. Decía Pablo, bueno, revístanse. ¿De qué? De benignidad, de bondad. Se preocupa tanto por el bienestar de la otra persona como si fuera su propio cuerpo. Caray, ¿ya le cae eso? ¿Ya le cae claro? Eso es de lo que se tenían que revestir los colosenses, ¿saben? El benigno es bueno, el que tiene bondad es bueno hasta con las personas que lo tratan mal. ¿No le ha tocado ver eso? Bueno, si usted es de aquellos que lo hacen y de repente dicen, no, ya no le voy a ayudar, híjole, es bien canijillo, conmigo me hace daño. ¿No decía el Señor Jesús, antes bien, amad a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando nada a cambio, y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Cuando usted es bueno, manifiesta bondad, ¿sabe quién se está pareciendo? A Cristo, que tenía mansedumbre y que tenía bondad. Pero déjeme ir más adelante. Revístanse de ¿qué? Revístanse de humildad. Y la palabra humildad literalmente es de sencillez, de modestia. Si soy sencillito y carismático. No, nada de eso. Pero sí, no con esa actitud, pero sí esas palabras. Humildad es sencillez y modestia. Y habla de la buena disposición, ¿sabe a qué? A ponerse debajo y a considerar a otros como mejores que yo, con tal de no hacer que peque. Entonces, es importante decir que la palabra que aquí se traduce y otras palabras relacionadas, ¿sabe? Siempre tuvieron una connotación adversa o negativa en la cultura griega, porque ellos veían la humildad como un defecto y no como una virtud, hasta que después de tiempo el cristianismo elevó esto como una virtud. ¿Y sabe por qué es bueno? Porque cuando alguien es capaz de ser sencillo y humilde y de estar dispuesto a poner sus intereses, sacrificarlos por el bien del otro, ¿sabe lo que está haciendo? Lo que está haciendo está dando el antídoto y la vacuna contra el amor propio. El problema de este mundo es que pensamos continuamente en lo que a mí me corresponde y yo quiero. Y entonces cuando somos sencillos y humildes, hacemos otra cosa distinta. ¿Sabe? Colosenses 2:18 descara claramente a los falsos maestros que pensaban en sí. Dice, nadie os defraude de vuestro premio deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, hinchados sin causa por su mente carnal. Aquellos se sentían los grandes, eran egoístas, no eran humildes, y Pablo los descara, los saca y les dice, ustedes no son nada de humildad, no tienen nada de humildad, así es que no los vean ellos como ejemplo, más bien
tengan la humildad de Cristo, porque esa es una virtud que es sumamente estimada. Pero voy adelante, después dice, revestidos de mansedumbre. Y cuando habla de la mansedumbre, Pablo contiene la idea de la amabilidad. Y esta es una palabra rara, porque solamente aparece unas cuantas veces en el Nuevo Testamento y conlleva, ¿sabe? Podría pensarse que la mansedumbre lleva de la mano debilidad, falta de carácter, de fuerza, ¿no? No, tú no te dejes. ¿No le han dicho eso? No, dice ser mansos. Dice ser mansos. Y la mansedumbre no habla para nada de debilidad, sino más bien de que una persona es tan fuerte que se puede negar a sí mismo y de andar con gracia para con todas las demás personas, para con todos los demás hombres. Es decir, la mansedumbre es la consecuencia de estar sujeto a Dios. Y la persona mansa reconoce que también es pecadora. Así es que no se aferra, no se obstina y está dispuesta esa persona a soportar la carga de los pecados de otros, que otros le infligen. Entonces, está bien, hermano. Yo soy maduro, aguanto. No se lo dice, se lo calla y tolera y muestra amor. Así es que las personas mansas están siendo testigos, ¿sabe de qué, hermano? De un milagro en su alma. Es aquella disposición que tienen en su espíritu para tener trato bueno con otras personas y no estar discutiendo y no estar resistiéndose a entablarse una buena relación con otros. Así es que es curioso, hermanos, pero todas estas características vienen en otros pasajes y se los voy a dar. Pero dice, y revestidos de paciencia, y revestidos de paciencia. Y de esta palabra, hermanos, se deriva más bien el dominio propio. No está pensando Pablo en la capacidad de aguantar, va a ser paciente. No, la capacidad de dominarse, de controlarse. ¿De qué, hermanos? De ser disciplinado, de ser perseverante en algo. Entonces yo le decía que todas estas características, hermanos, se encuentran en pasajes claves. Por ejemplo, Gálatas 22-23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y después nos va a decir, primera de Pedro 3:5, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo aquel que lo demande. Cuando nosotros vivimos en esta dimensión, ¿sabe qué estamos haciendo? Nos estamos pareciendo más a Cristo. Nos estamos pareciendo más a Cristo, porque todas estas características que menciona Pablo en Colosenses 3 tienen su paralelo en Efesios 4 y en Gálatas 5, más el fruto del Espíritu. Así es que todo esto de revestirnos solamente es consecuencia directa e inmediata de ¿qué, hermanos? Consecuencia directa e inmediata de que yo estoy dejando hacer el Espíritu de Dios su obra en mí y me transforma a la imagen de Cristo. Fíjese lo que dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando usted se pone estas características, usted está llegando a la plenitud de Cristo, a la estatura del varón perfecto. Entonces, cuando yo estaba leyendo esto, pues ¿sabe de qué me acordaba? Me estaba acordando que era evidente que la gente era transformada por Dios en el Nuevo Testamento cuando abrazaba el Evangelio. Y de tal manera, por ejemplo, que a los cristianos que se encontraban en Antioquía les empezaban a decir cristitos porque imitaban claramente el carácter de Cristo. Así es que dijimos que en este pasaje encontramos tres realidades que certifican que vivo como hijo de Dios. Y la primera realidad es, soy más parecido a Cristo. Cuando usted y yo somos más parecidos a Cristo, estamos manifestando una realidad que certifica que estoy viviendo como hijo de Dios. Pero la segunda realidad que certifica que vivo como hijo de Dios es que perdono como Cristo. Ahora no se preocupe, ya vi el reloj, pero vamos bien, porque esta era la parte más pesada para explicar. No me podía ir tan rápido. Observe lo que dice el verso 13. Soportándoos
unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y lo primero que va a decir, lo segundo que va a decir Pablo, dice, sí, Pablo, cuando escribe esta porción, enseña a los colosenses cómo debían vivir por haber sido escogidos por Dios. Y les va a decir, y la segunda realidad que certifica que viven como hijos de Dios es que son capaces de perdonar como Cristo. Observe por qué. Soportándonos unos a otros, soportándonos, dice, resistiendo, perdurar a pesar de la persecución, de las amenazas. Cuando ustedes, la idea de Pablo es, son capaces de resistir amenazas, agravios, indiferencias de cualquier tipo, sin buscar vengarse. Y no te traiga a la mente al Chavo del 8. La venganza es mala, mata el alma y la envenena. No está diciendo esto. Lo que está diciendo Pablo es lo siguiente, que una persona, un creyente, se parece más a Cristo. ¿Por qué? Bueno, se parece más a Cristo o certifica que es hijo de Dios porque es capaz de perdonar como Cristo. Ahora, es capaz de tolerar amenazas, agravios, indiferencia. Y yo entiendo que diga, bueno, las amenazas, pues sí, hay gente muy mala que no es creyente y busca nuestro mal. Pero, ¿a quién le está hablando en este texto? Colosenses 3, a la iglesia. Eso quiere decir que a veces en la iglesia hay agravios, hay indiferencias, llega a haber cualquier mal, que me hieren y que me pudiesen provocar ira, enojo, molestia, sí, y tristemente. Pero la respuesta del cristiano es que se pueden soportar unos a otros. Y esta es una actitud que de hecho, no crea que Pablo la puso a la ligera, la ejemplificó Pablo. Pablo decía a los corintios, nos maldicen y bendecimos. ¡Ay! Acuérdense que la iglesia de Corintio no quería a Pablo, hubo un momento en que lo rechazaban y dice, bueno, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos de los no creyentes. Sin embargo, vemos que los corintios no se querían y peleaban constantemente y por eso Pablo les dice, ¿y por qué no se dejan de pelear y más bien sufren más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados si ha habido problema entre ustedes? Hoy parecía que eso era nada más de una iglesia, pero no, sucede tristemente. Si usted quiere buscar la iglesia perfecta, déjeme decirle una cosa, no la va a encontrar. Y si la encuentra cuando llegue, le echó a perder. No la va a encontrar. Porque está conformada de gente pecadora. Pero para eso Dios nos ha dado la capacidad de soportarnos y de invitar a los hermanos a que en amor corrijan su actitud, soportándonos unos a otros. Y fíjate lo que dice Colosenses, Efesios 4:13. Os ruego que viváis de una manera digna de la vocación a la que han sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor. En amor. ¿Cuál es el primer fruto del Espíritu? Amor. En amor. Dice, no solamente se soporten. Ay, ahí viene aquel. Ya me voy. Ay, no haga eso. No haga eso. Si usted dice, ya viene y se va, pues bueno, eso ni en las casas se hace por educación, menos en la iglesia. Usted no puede tener, ni yo podemos tener una actitud semejante de apartarnos porque llega un hermano. Oh, quédense ahí, ámelo, soportándonos unos a otros, fomente el amor. ¿Cómo le va a caer bien a alguien que no conoce? Alguien con quien no intenta tratar. Y después dice, perdonándoos. ¿Y por qué dice perdonándoos? Porque seguramente en las relaciones va a haber fricciones y va a haber algunas situaciones en las que va a ser necesario ser benigno, mostrar gentileza, perdonándonos unos a otros. Así es que, hermanos, aquí viene la relación. La iglesia no es el lugar perfecto, pero tenemos las herramientas perfectas para podernos relacionar en la obra de Dios en nuestras vidas, que somos escogidos, somos transformados y si nos vestimos de lo que dijimos, somos capaces de soportarnos y también somos capaces de perdonarnos cualquier tipo de ofensa. Si alguno tiene queja contra otro, si alguna tiene alguna queja, algún desahogo, alguna inculpación, es que no sabe, pastor, lo que me hizo.
Pues sí, pero tienes al Espíritu de Dios y el hermano también. Y Dios les puede ayudar a ser reconciliados. Les da la capacidad de amarse mutuamente. Si alguno tuviera queja contra otro, se refiere a que alguien los ha agraviado y probablemente es por error. Bueno, perdónense, perdónense. Dice así el texto, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó. ¡Ah, caray! Y la pregunta viene inmediata. ¿Y cómo nos perdonó Cristo a nosotros? ¿Qué le perdonó? ¿Se dio cuenta por qué era necesario invertir tiempo en el primer punto? ¿Qué había hecho bueno usted? No quería saber de Dios. ¿Qué había hecho bueno yo? No quería conocer de Dios. No me interesaba Dios. Lo insultaba, me alejaba, y Dios me perdonó. Me perdonó de tal manera que Cristo subió a la cruz por mí y murió. Dígame qué cosa peor le puede hacer un hermano de lo que usted le haya hecho a Cristo que no le haya perdonado. Nada. Ay, pastor, nos está dando duro y con la cubeta, dirían ahorita. No, yo no, es el texto, hermanos, pero es un texto práctico, es un texto totalmente práctico. Nosotros hacemos patente que somos hijos de Dios, somos escogidos de Dios, porque nos parecemos a Cristo y porque somos capaces de perdonar como Cristo perdonó. Y si usted me dice, no, es que usted no sabe, yo no puedo perdonar. Uy, ¿no puede o no quiere? Porque puede, si usted es hijo de Dios y yo soy hijo de Dios, podemos perdonar lo que sea. Es que no se me va a olvidar, yo no estoy hablando de que se le olvide. Estoy hablando de la capacidad que Dios nos da para estar en paz, aún a pesar de todo el mal recibido. Dios no olvida que su hijo murió en la cruz, pero por el sacrificio de su hijo, esa ira se ha aplacado. Cuando somos escogidos por Dios, nos parecemos a Cristo. Bendito sea el Señor. Nos dejamos de parecer a nosotros y nos parecemos a Cristo, pero se encarna en nosotros la capacidad de amar y de perdonar. Un perdón que nadie entiende, que difícilmente se entiende. Déjenme leerle algunos pasajes. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya perdonado? ¿Hasta 7? Y mire, ya se sintió magnánimo. ¿Hasta 7 lo perdono? Y se voltea el Señor Jesús y le dice, no te digo hasta 7 veces, sino hasta ¿cuántas? 70 veces 7. Las veces que sean necesarias. Usted no va a multiplicar 70 por 7, 490. Ya llevas 389, te falta una. No lo va a hacer. La actitud es perdonar, estar dispuesto a la reconciliación. Dispuesto a la reconciliación. Y después vean lo que dice Efesios 4:32. Antes sed bien benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y vean lo que dice Mateo 5:23 y 24. Por tanto, si estáis presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. El estar enemistado con alguna persona en la iglesia o fuera de la iglesia, no se engañe, no nos engañemos, no me deja tener una correcta relación con Dios. Vaya y resuélvalo ya. Es cosa inmediata. Y si usted lo sabe que tiene algún problema y le ha hecho daño a alguien y está mal, mejor deje sus cosas, vaya y relaciónese con su hermano correctamente. Pida perdón. Sea manso, sea benigno, se percata. ¿Sabe qué caso de estos me llama la atención y me emociona y me gusta? El de Esteban. El de Esteban, que presentando el evangelio le hacen una acusación injusta y ¿qué le hacen? Lo apedrean. Y cuando está recibiendo las últimas pedruscones, él no dice, Señor, venga mi muerte. No, no lo encuentra eso en Hechos 7. Encuentra y se parece más a Cristo. Se voltea y le dice, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¡Oye, hermanos! Palabras parecidas, no les tomes en cuenta esto que están haciendo. Estaban pidiendo que Dios perdonara la ofensa y el pecado de quitarle su vida. ¡Wow, hermanos! Eso es tener un corazón
transformado por Dios. Eso es hacer de manera patente, manifestar la obra de Dios en la vida de una persona, y no lo va a lograr usted y no lo voy a lograr yo. Eso surge del actuar de Dios, pero requiere de un corazón dispuesto que se revista, y de un corazón dispuesto que manifieste la imagen de Cristo, y de un corazón dispuesto que tenga la moldeabilidad para decir: voy a perdonar, voy a soportar y tolerar, porque mis hermanos son imperfectos como yo soy imperfecto, y soy quiero perdonarlos, Dios, porque tú me has perdonado más. Impresionante, ¿verdad? ¿Se da cuenta por qué cuando mueren asesinados muchos misioneros en el oriente, entre musulmanes, hindúes, budistas, hay gente que de verlo sufrir terminan convirtiéndose al cristianismo? ¿Qué tiene este hombre que tenía tanta bondad hacia mí cuando lo estaba haciendo? Y terminan esos perseguidores arrepintiéndose y llegando a la fe. Pero dijimos que Pablo enseñó a los colosenses cómo debían vivir por haber sido escogidos por Dios. Y en este pasaje encontramos 3 realidades que certifican que vivo como hijo de Dios. Soy más parecido a Cristo, soy capaz de perdonar como Cristo, y la última, soy capaz de amar como Cristo. ¡Wow! Vean conmigo, verso 14. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor. Y sobre todas estas cosas, hermanos, el amor en este caso es el cinto, lo que ajusta todo lo demás que hemos dicho. Es el cinto, es la corona, es todo lo demás, es lo primordial. Entonces recuerda cómo empiezan el pasaje de Gálatas 5:22, los frutos del Espíritu, porque el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor. ¿Ya se da cuenta por qué Pablo allá lo pone en primer lugar? Porque si usted intenta, ¿puede usted ejecutar, realizar algunas de las cosas que ya hemos hecho sin amor? ¿Y sabe qué? Pues podría que le salgan, pero tarde que temprano se va a cansar. No va a poder. ¿Por qué? Porque solamente el amor de Dios es lo que hace que esto sea permanente, constante, que vaya hacia adelante, que sea algo habitual, que sea algo característico de la vida de la persona. Si lo hace, bueno, estará viviendo en una religiosidad, tal vez hasta en algún acto tradicional, pero no lo va a estar experimentando en su plenitud. La cualidad más importante en la vida del creyente, lo que pega todos los demás elementos, es el amor. Y vea qué precioso, porque aquí el amor es presentado como un vestido externo. ¿Ya se dio cuenta? No es como algo innato, es algo que está externo. Vea lo que dice el 14. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor. Toma. Le voy a hacer un reto, le voy a preguntar algo. Bueno, a ver si no los distraigo, pero ¿hay alguna chamarra, alguna camisa, alguna prenda especial que le guste? Que diga: esa prenda como me encanta, esa es la mía, aunque ya está bien viejita y bien desgastada, esa es la que me gusta. Y hasta te dicen: ya ponte otra, ¿no le has dicho? Bueno, esa sería la del amor. La prenda favorita, que usted la quiere, ya tírala, está rota, no me importa, esa es la mía. Y se la pone. Así, aquí, el vestido externo, que es lo que ayuda a poder realizar todo lo demás, es el amor. Y es que esto, hermanos, amarra todo y permite que una persona manifieste a plenitud todas las demás virtudes. Y sabe, lo bello es que dice lo siguiente: y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. Y aquí hay una figura importante. Dice, es el vínculo de la unidad. Y pudiese uno pensar, bueno, el amor es el vínculo. Entonces aquí lo importante es el vínculo. No, no. Lo importante es lo que produce el vínculo. Lo que produce el vínculo es la unidad. Los creyentes nunca vamos a poder disfrutar de una comunión fraternal donde se exprese amor, benignidad, misericordia, humildad, a menos que no estemos unos con otros. Si usted y yo, por X o Y razón, no provocamos estar cerca en el vínculo de la unidad, usted no puede experimentar en su plenitud la obra de Dios en su vida. Es decir,
En pocas palabras, en el cristianismo no hay ¿qué? Llaneros solitarios. En el cristianismo no se oye Ayo Silver, no se oye, no puede ser, no es claro, no es lógico, porque el cristiano está hecho para parecer a Cristo, para que en su vida tenga la capacidad de aprender a perdonar como Cristo le perdonó y a tolerar a sus hermanos que son imperfectos y que van avanzando en perfección. ¿Para qué? Para que entrañablemente se unan y puedan crecer y correr en el andar cristiano, porque se fomenta el vínculo de la unidad. El amor no hace mal al prójimo, así que si quiere usted resumir todos estos mandamientos es ama al prójimo. ¿Quieres obedecer todo esto en una sola frase? Ama al prójimo. Por tanto te revistes, por tanto soportas y por tanto amas. Ahí lo tiene. Ama al prójimo. Todo lo que hemos visto debe fluir a través del amor. Nada es más aceptable ante Dios, menos que usted y yo seamos motivados por amor. Lo que nos debe mover en nuestra vida es el amor. Y ya le dije, Gálatas 5, más el fruto del Espíritu es amor. Pero déjenme leerle algo más, un texto más. En esto conocerán que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Juan 13:35. Un nuevo mandamiento les doy. ¿Cuál? Que os améis los unos a los otros. ¿Qué clase de amor? Un amor que es capaz de llegar hasta la muerte, sacrificarse por el otro. Entonces, hace un momento decíamos que este pasaje nos da 3 realidades que certifican que vivo como hijo de Dios. Y aquí viene el examen de esta mañana. ¿Cómo ha salido usted? ¿Cómo he salido yo? ¿Qué tanto mi vida, mi andar al día de hoy, diario, certifica que vivo como hijo de Dios? ¿Soy parecido a Cristo? ¿Soy capaz de perdonar como lo hacía Cristo? ¿Amo como Cristo? Lo que mueve mi vida es el amor. ¿Sabe? Si hoy no lo está logrando, es buen tiempo para que usted se acerque al Señor y se ponga cuentas con Él. Usted y yo fuimos llamados para vivir como escogidos de Dios, como escogidos de Dios. Y cuando usted y yo no lo hacemos, lo único que hacemos, y dijimos hace un rato, es traer triste y dolorosa frente al nombre de Cristo. Dios no desea eso. Dios desea que a donde usted vaya, la gente diga, ese está raro, ese hombre está raro, esa mujer es rara, sazona su vida de una manera distinta. ¿Qué tienes? Que ellos lleguen solo a la conclusión de verle, es que es cristiana. Oye, pero ¿ya viste cómo la trata el jefe? ¿La has visto cómo la trata el esposo o la esposa que no es creyente? ¿Me has visto? Y cómo él amorosamente le sigue perdonando. El otro día la ofendí o lo ofendí sin querer y él con muy buena cara me dijo, no te preocupes, no hay problema. Porque usted y yo hemos experimentado el perdón de Dios, que supera cualquier cosa que nos ha hecho. Y entonces, tal vez, tendríamos que ser conocidos en nuestro núcleo familiar, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, como, él es bien buena gente. Mira, me encanta estar con él, me encanta estar platicando con ella, porque, se siente como se interesa genuinamente por ti, por cualquier persona, muestra amor, se interesa. Sí, porque amamos con Cristo. El Evangelio es algo vivo, hermanos. Las verdades del Evangelio se encarnan. Que Dios nos dé la capacidad de llevar una vida tan entregada, tan real al Evangelio, tan apegada que hagamos estas verdades que son difíciles de llevar. No es fácil ser parecido a Cristo en esta sociedad. No es fácil perdonar cuando nos hacen tanto daño. No es fácil amar a quien nos rechaza. Pero tenemos la elección de Dios y tenemos su Santo Espíritu para poder llevar a cabo esta obra. Si no, Dios sería injusto por pedirnos esto y Él no es injusto. Yo le invito a que reflexione. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor. Qué pasaje tan impresionante. Señor, perdóname.
Tantas cosas en mi mente, me gustaría decir más, pero permite que tu palabra traiga fruto en esta mañana. Permite que tu palabra sea capaz de confrontarnos ante la realidad de que debemos ser evidentemente hijos tuyos, entre aquellos que nos desempeñamos, que nos desarrollamos, que vivimos. Padre, permite que tu evangelio se encarne de tal manera en nuestras vidas que en verdad reconozcan que somos hijos tuyos, que al oírnos hablar, al escuchar cosas que tan solo debemos comportarnos, de ver lo que oímos, otros digan, ellos son cristianos. Pero sobre todo, permítenos sazonar con perdón nuestra vida, porque tú nos perdonaste. Que cada vez que alguien nos haga daño, nos ofenda, es en el trabajo, en el hogar, en la iglesia, podamos traer a la mente, tú nos has perdonado más. Y no queremos ser tradicionales ni religiosos, queremos ser hijos tuyos fervorosos, con un corazón henchido de amor. Ayúdanos a amarnos. Ayúdanos a amarnos como tú nos amaste, Dios, porque entregaste lo mejor que tenías que dar a tu Hijo Jesucristo. Y a eso nos has llamado, a amarnos. Gracias, Padre. Haz tu obra en nosotros. Haz lo que solamente tú puedes hacer y permite que tu iglesia, Señor, sea edificada, sea transformada. Que la gloria y la honra sea dada a ti, Señor. Oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Que tengan buena tarde. Abdi, me acordé.